Bien, buenos días a todas y a todos. Estamos en Foro Seguridad Social. Foro Seguridad Social es un espacio en el que convergen diversas personas de diversas profesiones y unidos en una sola idea, seguridad social, discutir temas de seguridad social en materias diversas. Como saben, pues están las pensiones, está la parte fiscal, está la parte de prestaciones y beneficios que ofrecen las distintas esquemas de aseguramiento que tenemos, y desde luego no solo en materia de seguro social. Hemos tenido participaciones del extranjero en temas de exposición de su sistema de seguridad social de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, de España, de Colombia, etcétera. Entonces, en esta ocasión tenemos una exposición sobre lo que es la reforma a la ley del Seguro Social en materia de pensiones, y tengo el honor de presentar a ustedes en esta ocasión a la licenciada Elizabeth Mejía González, quien se desempeña como jefa del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas en bueno, aquí lo tengo abreviado, ¿verdad? En el Estado de México Poniente, el órgano administrativo desconcentrado, quiero pensar que es el lugar, ¿verdad? Y bueno, también en su trayectoria institucional ha sido jefa del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas Sociales, jefa de la Oficina de Pensiones Delegacional, analista coordinador, supervisor de esta misma entidad en el Estado de México. Asimismo, también nos va a acompañar la maestra Argelia Mendoza Rodríguez, quien es titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del órgano, para nombrarle, licenciada, ¿me puede decir órgano operativo? Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado, Estado de México Poniente. Muchísimas gracias, muy amable. Y la maestra Argelia Mendoza Rodríguez también tiene como formación académica su doctorado en alta dirección en el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México, tiene una maestría en Administración Pública, tiene su licenciatura en Derecho, y en su trayectoria institucional ha sido titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, en este mismo órgano administrativo desconcentrado del Estado de México, como jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales y jefe de la Oficina de Pensiones Delegacional en la delegación de la Ciudad de México Sur. Bien, pues sin más preámbulo, voy a nada más admitir algunas personas pues adelante. Estoy aquí, entiendo, proyectando ya su presentación, licenciada, así que adelante, por favor. Agradecemos mucho su participación y el que hayan aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias a todos por su presencia. Nos sentimos honrados por la invitación y sobre todo en este tipo de foros que aprovechamos también para difundir esta reforma a la ley de pensiones. Pues bueno, antes de comenzar, quisiera mandarles a todos un cordial saludo de parte de la doctora Miralda Aguilar Patraca, quien es titular de este órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano de Seguro Social, zona poniente del Estado de México. Así como en unos minutos más se incorpora la maestra Argelia Mendoza Rodríguez, quien es nuestra titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales. Y pues bueno, como bien comentábamos, creo que por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Sí, ya lo cerramos. Sí, muchas gracias. Ok, pues sí, va llegando la maestra Argelia. Maestra, adelante. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días, es un gusto saludarles, y sobre todo con este tema tan importante que son las pensiones. La intención es que podamos llegar a hacer mayor difusión para que los asegurados sepan a qué prestación tienen derecho
y sobre todo saber que los trámites son transparentes y gratuitos. Un gusto saludarles. Gracias, igualmente. Ok, continuamos, como bien les comentaba, pues bueno, como todos sabemos, anteriormente el sistema de pensiones en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues era un sistema de, era un sistema de reparto, quiere decir que existía una sola cuenta donde todos los asegurados aportaban y cuando se pensionaba alguno de ellos, pues de esa misma bolsita de dinero, de alguna manera se iba incorporando para poder otorgar estas pensiones. La primera ley, como todos conocemos, fue la del 1 de julio de 1997, donde ese sistema de reparto pues, se crean las nuevas, se crean las cuentas individuales de los trabajadores, en el sentido de que cada uno de ellos va a poder estar aportando a esta cuenta individual las aportaciones incluso voluntarias. Y entonces, pues bueno, la segunda reforma de la Ley del Seguro Social de 1997 sería esta que entró en vigor el día 1 de enero del 2021, derivado del aumento en la esperanza de vida, que surge la necesidad de transformar el esquema de aseguramiento en materia de pensiones, que es un modelo de beneficio definido de Ley 73, a una de contribución definida mediante la capitalización de estas cuentas individuales de Ley 97. ¿Cuál era la problemática la cual se detectaba y por la cual surgió esta reforma? Pues que el número de trabajadores con acceso a una pensión resultó ser pues menor al anticipado, ya que la mayoría de ellos no alcanzaban las 1,250 semanas que se solicitaba para poder tener acceso al otorgamiento de esta pensión. Y pues el ahorro era insuficiente, el ahorro en sus cuentas individuales era insuficiente para contratar una renta vitalicia y poder o realizar un retiro programado. Ahorita más adelante vamos a ver qué es un retiro programado que supere el valor a la pensión garantizada. ¿Cuáles fueron los 4 cambios primordiales por los cuales sugirieron esta reforma? Pues bueno, mejorar la calidad de vida de todos sus trabajadores y sujetos de aseguramiento a la Ley del Seguro Social, incrementar el monto de estas pensiones y, por supuesto, aumentar el porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada. Y, pues bueno, 4, fomentar el entorno competitivo eficiente en la administración del ahorro. Y pues entrando en materia de, sí, los principales cambios de esta reforma son los siguientes. La reducción de semanas. De 1,250 semanas se redujo a un número de 1,000 semanas. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 2021 que entró la reforma de ley, se solicitaron únicamente 750 semanas. Más adelante lo vamos a ver en una tablita, pero se los voy comentando. Y este incrementará en cada año 25 semanas de cotización. En el 2021 se solicitaron a los asegurados únicamente 750 semanas. La segunda modificación que hubo a esta reforma de ley es el salario promedio. 3, la fecha de inicio de pensión. 4, la pensión garantizada en invalidez y vida y riesgo de trabajo y las pensiones garantizadas. Ahorita vamos a detallar cada una de estas. Adelante, por favor. Ok, los artículos de la Ley del Seguro Social que fueron modificados fue el artículo 154 y 162, los cuales corresponden a las pensiones de cesantía y de vejez. En el ramo de cesantía, el asegurado que tenga reconocidas ante el instituto 1,000 semanas cotizadas semanales podrá obtener el otorgamiento, como les comentaba hace un ratito, y como vemos en la tabla del lado derecho, estas semanas comenzaron a incrementar en el 2021. Más bien, son 750 en el 2021. En el 2022, a este año, se van a solicitar 775 semanas y así se van a ir aumentando 25 semanas hasta en el 2031 llegar a las 1,000 semanas. Esto es para cesantía y vejez. En la fecha que entre en vigor el presente decreto, las semanas de cotización que se requieren en los artículos serían únicamente 750, lo que les comentaba, y pues esto nos ayuda a nosotros, para que, más bien a los asegurados, para que tengan un acceso a una pensión garantizada. Siguiente, por favor. Ok.
Cabe mencionar, y para que no haya ninguna confusión, la modificación a la ley se hizo a la ley del Seguro Social vigente, que es la del 1 de julio del 97. La ley del 73 no sufrió ningún cambio, ¿vale? Entonces, con esa reforma, el inicio de la pensión no se modifica. En la ley 97, con la reforma, la fecha de inicio de pensión será la fecha de la solicitud. ¿Qué quiere decir? La anterior, por favor. ¿Qué quiere decir con la fecha de solicitud de la pensión? Anteriormente, la fecha de inicio a la que le da el derecho a las pensiones, por supuesto que era la fecha de la baja o la fecha cuando ellos cumplen la edad de los 60 años, que le llamamos los tiempos de espera. Los tiempos de espera de la cesantía de los 60 años y de la de pensión de vejez de los 65 años. Y se considera la fecha de la solicitud con ley 97 el día que realizan la solicitud. Esa fue otra modificación. Con ley 73, pues seguimos igual, la fecha de baja o la fecha de cumplimiento de la edad. Y con ley 97 sería que si yo a lo mejor hoy me di de baja de mi empresa, pero yo el trámite lo hago hasta la próxima semana, el día que yo haga la solicitud, a partir de ese día me estarían pagando la pensión. ¿Qué sucede con aquellos asegurados que han estado cotizando con ambas leyes, ley 73 y ley 97? Pues ellos van a tener un beneficio de elegir con qué ley del Seguro Social se quieren pensionar. Evidentemente, quien tiene aportaciones mayores con régimen 73, pues a la mayoría le conviene, porque en esta rama, más bien en este ramo, estas pensiones tienen derecho a retirar una parte de la cuenta individual, situación que no sucede en las pensiones de ley 97. Entonces, con el derecho de elección de régimen se les da un documento que quiero platicarles, que hoy en día el Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado una herramienta que se llama Mi Pensión Digital, que nos permite que dentro de las 24 horas a la solicitud del pensionado nosotros podamos entregarle su resolución de pensión. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy hago mi solicitud de pensión y el día de mañana estamos notificando la resolución de pensión de cesantía y de vejez. Entonces, en este mismo tema de que se hace la solicitud en las ventanillas, incluso también de manera virtual, pero bueno, concluimos en las ventanillas, sale este documento que se llama elección de régimen. Y este documento de elección de régimen viene muy detallado, donde te dice cuál va a ser tu pensión mensual que estarías acreditando por ley 73 y cuál sería tu pensión mensual por ley 73. Que evidentemente, como les comentaba, pues el régimen 73 pues nos da aguinaldo, otros préstamos y otros beneficios que ley 97 pues no nos brinda, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que esto, como lo vamos a ver más adelante, ha beneficiado a muchos asegurados que manifestaban luego no tener la posibilidad de volver a trabajar o de volver a cotizar al instituto, y lo único que obtenían pues era una negativa de pensión. Seguimos, por favor, la siguiente. Ok. ¿Qué es lo actual? Bueno, y otro detalle que se nos estaba pasando. ¿Sí es esa la diapositiva que sigue? No estaba la de... Ok. Otra modificación que hubo a la ley del Seguro Social fue el salario promedio. Anteriormente, las pensiones de ley 97 se calculaban con los 5 últimos años de cotización. Actualmente, con esta reforma de ley, el salario es indexado. ¿Qué quiere decir? Que se promedia el salario de toda la vida laboral del trabajador y se lleva a cabo una indexación. ¿Qué quiere decir? Que se va actualizando con los incrementos del INPC hasta la fecha del día de hoy para generar un salario promedio por ley 97. Esa es otra muy importante reforma que hubo a esta ley, la cual benefició, pues, bueno, a la mayoría de los asegurados. En esta tablita la quisimos poner para que entendamos un poquito mejor de lo que se trata la reforma de ley. Si vemos en la parte, dice fecha de inicio, fecha final. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta es una tabla del artículo 170 de la ley que también fue reformado y que se va a estar actualizando año con año. Esto está vigente hasta el 31 de enero del 2022. Todavía está vigente, ¿vale? Entonces,
Este es el periodo que nos va a estar actualizando cada año y pues bueno, dice salario inicial y salario final. Quiere decir que si un trabajador cotiza de 1 a 2 salarios, se va a posicionar en la primera, si gustas aquí señalar, por favor, en la primera fila de salario, y también vamos a ver el ramo de la edad y la combinación con las semanas. Entonces, estas 330 posibilidades de pensiones garantizadas las vamos a poder ver aquí de acuerdo a lo que cada asegurado cotizó en su cuenta individual. En este caso tenemos un ejemplo de un asegurado que tiene, que se colocó en la cuarta fila, que tiene un salario promedio entre 358.48 a 448.09, que es de 4 a 5 UMAS, y la edad de 61 años, y pues tenía 850 semanas. Entonces nos da una pensión garantizada de 5,765. Ajá, entonces, sí, no sé si hasta ahí pues vamos claro. Sí, adelante, al final dejamos las dudas. Claro, entonces, pues bueno, esa es una. Si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, y pues bueno, como les comentaba, más que nada de eso se trató la reforma de ley. Estas fueron las modificaciones a las cuales dieron cavidad a que los asegurados, ya que cumplieran con la edad y que no tuvieran la posibilidad de reactivarse, porque muchas veces era lo que manifestaban, pues con esta ley de Seguro Social tampoco hay conservación de derechos, que es lo que le llamamos, por ejemplo, con ley 73, si dejaron de cotizar más de 5 años, pues evidentemente no pueden tener acceso a una pensión y tienen que reingresar a laborar al menos un año de cotización. Entonces, no era como muy factible. En ley 97, pues no requerimos de esta conservación de derechos. En esta ley 97, así hayamos dejado de cotizar ya más de 5 años, pueden tener acceso a esta pensión siempre y cuando cumplan con los tiempos de espera, que son 60 años para cesantía, 65 años con vejez, que eso sí no se modificó. Y pues bueno, al día de este año 2022, el salario mínimo a las pensiones de ley 73 son de 5,258.13, la cual fue calculada con el salario promedio autorizado actualmente en el 2022, que fue de 172.87, y pues el monto mínimo de ley 77 con reforma, que nosotros le llamamos el 11 transitorio, queda de 5,836.52. Y pues bueno, volviendo a la ley 97, pues bueno, las semanas que se piden actualmente para tramitar una pensión son 775 semanas y tener la edad para cumplirlas. Actualmente los requisitos que se piden en el Instituto Mexicano del Seguro Social pues son muy básicos, ¿no? Son 3 requisitos, que es la cuenta clave a donde se va a depositar la pensión, su acta de nacimiento y su número de seguridad social. Y pues los datos que tienen que presentar únicamente en ventanillas es RFC y CUR y comprobante de domicilio. Estos son datos. ¿Qué quiere decir? Los datos los mostramos en ventanilla, nos lo devuelven y no se quedan en el instituto. En el instituto nada más nos quedamos con el acta, la cuenta clave, su identificación. Ajá. Y entonces todo lo demás ya no es como antes, ¿no? Que teníamos innumerables requisitos. Este trámite se facilitó bastante para los asegurados. Y pues bueno, tenemos en este OAD de Estado de México Poniente, actualmente tenemos pensiones en curso de pago 155,672 pensiones y se está pagando 1,484 millones de pesos, 4,884, no, perdón, 1,484 millones, 4,484.32. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo el comportamiento que se generó en este OAD Estado de México Poniente. Quisimos poner el año 2020 donde no había reforma y pues en este OAD Estado de México Poniente tuvimos 835 resoluciones negadas de pensión y únicamente por ley 97 otorgamos 25 en todo el ejercicio. Entonces, del 2020.
A la reforma de la Ley del Seguro Social del 1 de enero, ya otorgamos 1,49 pensiones y únicamente se negaron 330. Entonces, si podemos ver en la gráfica que sigue, bueno, esto fue en números, en la gráfica que sigue podemos ver el comportamiento del 2020, que son las cifras rojas, que fueron las pensiones negadas y las resoluciones negadas y las pensiones otorgadas, que fueron mínimas, como se puede ver en los colores verdes. Y en el ejercicio 2021, pues evidentemente a la reforma de ley del Seguro Social, pues ya incrementaron y ya pudimos otorgar 1,049. Hay otra, ¿no? Entonces, pues fueron las principales reformas a la ley. Y pues también comentarles que a estas pensiones de ley 97 se le llama rentas vitalicias. ¿Qué quiere decir? Que son pensiones de por vida. Y que, por supuesto, estas al concluir, bueno, al terminar los recursos de la AFORE, pues también se hace un reporte al Instituto Mexicano del Seguro Social por parte de las AFORES para que sean integradas a la nómina del gobierno federal y estas puedan seguir pagadas a través de la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No sé si tengan alguna duda, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la exposición y desde luego, si me permiten que pueda compartir el día de mañana el material con quienes se incorporan para efectos de una mejor comprensión. Entonces, abro micrófono para ver si existe de aquí. Doctora María Ascensión, ¿tiene alguna duda? Entonces, adelante, doctora. No puedo prender mi cámara. Tengo las siguientes dudas. Ahorita en la gráfica se menciona que en el 2020-21 se pensionaron 1,000 y tantos. ¿Por qué la CONSAR señaló que de la generación Afore fueron un poco más de 27,000? Primera pregunta. Segunda, de esos que se beneficiaron aparentemente con la reforma, porque obviamente les redujeron, obviamente cuáles fueron los montos, porque si vemos los montos, la menor iba a ser 2,600. ¿En dónde podemos encontrar los montos, esta información? Porque yo ya la busqué y no la encuentro, cuáles fueron los montos con los que se beneficiaron. Y mi tercera pregunta es, ¿a cuánto asciende el monto que cobra la aseguradora como prima para otorgar la renta vitalicia? Muchas gracias, doctora. Ok, pues bueno, la primera pregunta, esta publicación de la reforma de ley salió el 16 de diciembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación y fue donde se modificó la tabla del artículo 170, que es la tabla que les mostré en este momento. En ese decreto vino la modificación. Y pues bueno, para entender mejor de lo que estamos en este momento tocando, las pensiones de ley 97 se pagan ya sea por una renta vitalicia o por un retiro programado. ¿Qué es un retiro programado? Es la modalidad de obtener una pensión fraccionado por el monto total o la parte de los recursos. Disculpa, sí, todo eso ya lo sé. Lo que quiero es concreto saber mis tres preguntas. Una, los montos y segunda, ¿cuánto cuesta la prima de esa renta vitalicia? La primera pregunta que me haces de, ¿cuál es? La cantidad que estamos hablando nosotros. ¿Dónde se publicó, no? Del artículo 170. El tema de los datos que se presentaron, porque estamos diciendo que son 800 las que se han otorgado, porque como dato adicional, no solamente nos remitimos a los datos generales que incluye o que es relacionado a la modificación de ley, al decreto, sino también quisimos darles a conocer como el dato de las pensiones que están en curso de pago
aquí en México Poniente y cuáles se han otorgado a través de esa modificación de ley. Es por eso que los datos no le coinciden. Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuánto está cobrando? Las aulas. ¿Quieres repetir la segunda pregunta, doctora? ¿Cuál fue el monto que se llevaron de pensión? Sé que va a ser muy bajo porque se redujeron las cotizaciones, pero ¿cuánto fue lo que se llevaron los afiliados? No sé si la respuesta tenga que ver con el monto mínimo de la pensión, como lo vimos en una diapositiva, es de 5,400. No puede ser, con ley 97. Con ley 97, perdón, si volvemos a la tablita de las pensiones garantizadas, lo que les comentaba que hoy en día son 330 combinaciones de pensiones garantizadas. Ya no, ya no es como con ley 73 que tenemos una pensión garantizada para todos los prospectos de pensión que tengan derecho al 73. Actualmente existen 330. ¿Y cuál es? Es la combinación que les estaba comentando de salario, de la edad y de las semanas que el asegurado haya cotizado. Ajá, por eso es que no tenemos como una pensión garantizada o cuál fue el monto tal. Por ejemplo, de este número que les hablamos de México Poniente, tuvimos la pensión, por ejemplo, si nos vamos a la tabla de hasta abajo, si hubiésemos tenido un trabajador en el rango de 5 salarios, con el rango de 1,000 semanas, en la tablita anterior, donde viene la tabla del 170, del artículo 170 de la Ley del Seguro Social, perdón, la que sigue, la que sigue, por favor. Ahí vemos, la anterior. Si vemos, la más alta que hubo fue de 8,241.00, si hubiese sido el caso de un trabajador que tuviera esta combinación, de ponerse en el rango del salario de lo que les decía, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6, de 6 a 7 UMAS, y que haya tenido mínimo 1,000 semanas cotizadas y haya tenido la edad de 65 años, ¿no? Por decir, la más alta era de 8,241 al 2021. Todas las demás pensiones que se otorgaron, y conforme también lo dice el decreto, si el cálculo de la pensión del asegurado fue menor, fue menor, se ajustará a la tabla de la combinación de edad, semanas y demás, ¿no? Entonces, si en efecto la pensión pues más bajita también depende del salario indexado del trabajador, ¿no? Lo que veíamos hace un rato. Conozco la tablita. Lo que yo quiero saber en la realidad, ¿qué fue lo que se llamó la primera generación Afore? Yo me imagino que debe estar entre los 2,600. ¿Por qué? Es porque les redujeron, pero quiero saber ya la realidad. Y sobre todo lo que más me interesa, ¿cuánto se cobra de prima? Ok. No, la verdad es que ese cálculo lo hace literalmente el área normativa a través de conjuntamente con las AFORES y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros no tenemos ese cálculo. ¿Cómo lo puedo conseguir? Para saber cuánto aparte le van a restar a los trabajadores de sus raquíticos ahorros. Ajá, como sabemos, también está las seguros y fianzas, y también tenemos enlace con la CONSAR y todo esto que son los que regulan esta parte. Entonces, yo alguna vez preguntaba esa parte de las rentas vitalicias, como usted dice, ¿cómo puedo saber exactamente cuánto? Pero para cada asegurado es diferente, y también el valor que al día del cálculo de la pensión se encuentre el estatus de ese trabajador. Entonces varían muchas cosas, no es así como, se van a llevar el 2.5% o el 7%, o sea, no tenemos esa cifra como fija para los pensionados o para las AFORES, ¿no? ¿Cuánto se llevan de las pensiones? Y a nivel OAT, esa información no la tenemos porque esa es regulada por las autoridades que controlan esta parte, pues depende de la edad, del promedio de vida y del salario cotizado. Entonces,
si ese dato no lo tenemos. Nosotros sí tenemos el dato de cuántos pensionados y con qué salario en promedio se han pensionado durante el 2021, por ejemplo. Sí, yo creo que para fortalecer esta parte, recordemos que este decreto también fue la ley de sistemas de ahorro para el retiro, que yo creo que a ellos sí les corresponde esa parte de información, que a lo mejor estaría bien doctor Francisco Vázquez, incluso tener participación, porque esa es fue la ley del Seguro Social y también la ley de sistemas de ahorro para el retiro, que son quien regulan toda esa parte de los porcentajes. Sí, Alejandro, ¿quieres participar? Me está solicitando el uso de la voz. Sí, gracias. Nada más para aclarar la respuesta a las preguntas que hace María Ascensión. La primera, a lo que se refiere la lámina que nos presentaron, son las pensiones que han pagado en esa oficina, no en todo México. Por eso es la diferencia de 1,046 contra los 27,000 que comentas. Y la parte de el costo de la prima de renta vitalicia, eso aparece en la circular única de seguros de la comisión que regula la Comisión de Seguros y Fianzas. Aparece ahí, hay una nota técnica en donde se define una tasa de referencia y con base en la tasa de referencia de un cálculo actuarial se determina el monto que hay que pagar, el monto constitutivo que hay que pagar para obtener una pensión determinada. Ahí se puede consultar. ¿Qué porcentaje se llevan? ¿Qué porcentaje es lo No que es porcentaje, es al revés, es un factor. Si yo tengo 1,000,000 de pesos como monto constitutivo y es lo que entrego a la aseguradora, o sea, la prima es lo que yo tengo en mi Afore, en RCB, esa es la prima. Ahora, eso se convierte en pensión. Esa conversión en pensión depende del monto de la renta vitalicia que se calcula con esa nota técnica. Podemos pensar en promedio, porque incluye ahí el seguro de vida y de supervivencia. En promedio está entre 200 y 215 veces. O sea, si tienes Sí, Alejandro, lo que yo quiero saber es cuánto le restan de los ahorros a los trabajadores. ¿Cuál es? ¿Un 5%, un 2%? ¿Cuánto le Es que restan? no es que se reste. Tú lo que tienes en tu cuenta, si tienes 1,000,000 de pesos, eso lo llevas a la aseguradora y ellos te dicen, por este 1,000,000 de pesos, te corresponde una pensión de 5,000 pesos, por ejemplo. ¿Cuánto No es que gana se la reste. aseguradora, Alejandro? La aseguradora no trabaja gratis. Entonces tú te refieres a la comisión que cobra la aseguradora. Eso es lo que yo quiero saber. Es que ¿Cuánto se está preguntaste la prima. Sí, preguntaste la prima. La comisión también es transparente porque la nota técnica incluye la comisión que se cobra. Pero no me dices, ¿en qué márgenes anda? ¿En 2%, 1%, 10%? No, ahí sí no sé, eso habría que verlo directamente, pero como cualquier seguro, yo creo que debe haber un margen entre el 2 y el 5%, no sé, eso habría que checarlo, pero eso sí es con cada aseguradora o la propia comisión puede informar. Gracias. Muchas Eso gracias, ya lo Alejandro. sabíamos desde que se creó el sistema, que el porcentaje que se paga por comisiones más la prima por la aseguradora, pues por eso están las pensiones como están. Gracias, Alejandro. Bien, Nada. muchas gracias. Por favor, Gerardo, adelante con tu duda. Gracias, buenos días. Tengo yo tres preguntas. La primera, ¿cómo se indexa el salario? El 170 dice que es un promedio del salario histórico del trabajador. Se indexa año con año, se saca el promedio histórico y el INPC de la fecha en que se va a pensionar entre la más antigua o cada que está, que cambia el salario del trabajador. O sea, ¿cómo llevan para sacar el promedio para luego convertirlo a las sumas e irnos a la tabla para ver cuánto le corresponde? Esa es una. Otra. Perdón, Gerardo. La primera en orden para no después revolver. Dejamos Okay. esta primera y ahorita sigues con las Muy otras bien, dos. gracias. Sí. Ok, el cálculo del salario indexado sí se lleva año con año y de acuerdo a lo que es la actualización del INPC, es de acuerdo a lo que se actualiza el salario por año.
hasta llegar al 2022, por ejemplo, que es el caso de los prospectos de pensión que van a tramitar en este año, sería, por ejemplo, dejaron de cotizar 2009, lo que se fue actualizando del INPC hasta el día de hoy para sacar el salario promedio. Y ese Indexado, perdón. Indexado, Sí, esta herramienta, bueno, pues está a cargo de los servicios de afiliación y cobranza, que son los que controlan toda la cuenta individual, altas, bajas, modificaciones y demás. Entonces ellos hacen la tabla del salario, el cálculo del salario indexado y llevan a cabo la actualización de año con año hasta llegar al 2022 para promediar toda la vida laboral del trabajador. Porque si bien es cierto, y en efecto la duda de muchos prospectos de pensión era esa, ¿no? De, bueno, pues si a lo mejor hace 10 o 15 años aparentemente me iba bien, ¿no? Porque ganaba, no sé, 700 pesos o incluso antes de la bendita devaluación, entonces se fueron actualizando esos salarios. No le va a afectar al trabajador porque no se va a quedar así, sino ese salario se va a indexar, por eso es indexación al salario año con año conforme incrementa el índice nacional de precios al consumidor. Y esta tarea ardua que hacen son los servicios de afiliación y vigencia de este Instituto Mexicano del Seguro Social. muchas gracias. Para que me quede claro, ¿es diciembre contra diciembre? Por ejemplo, si el primer año de cotización fue en el 2000, me voy al 2001 y agarro el INPC de diciembre contra diciembre. Y así me voy año con año. Así es, se promedia año por año con la indexación del INPC. Y luego ya indexado, es como se saca el promedio, indexado cada año. La verdad, esto es en materia de afiliación. Nos hubiera gustado, pues, también yo creo que en la próxima que participe ese servicio, que es a quien lleva a cabo esa tarea de la actualización de los salarios indexados, pero sí, se actualiza toda la vida laboral, año por año, hasta sacar un salario promedio. La doctora está levantando, entiendo que es en este mismo sentido la pregunta o la participación. Adelante, doctora. Sí, gracias. ¿Ustedes saben en la realidad cuántas aseguradoras están vigentes? Tenía el conocimiento que eran 4. Perdón, Mari, voy a seguir con la pregunta de Gerardo, si hay algo que tenga que ver No, ahorita. entonces no, me espero. No, por favor, gracias. Adelante, por favor, Gerardo. Sí. Otra pregunta es, si se hace el trámite por la pensión digital y el asegurado se equivoca, déjenme poner un ejemplo. Él eligió ley 97 en mi pensión digital, pero luego se da cuenta que lo que quería era ley 93 y terminó el trámite en la digital. ¿Hay manera de que se cancele ese trámite y volverlo a iniciar para que elija la pensión 73? ¿O al revés? Sí, como bien sabemos, estamos enlazados con la Comisión de Seguros y Fianzas y bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, al emitir una resolución por mi pensión digital, viajan los montos inmediatamente de las cuentas individuales. Entonces, cuando él elige, porque incluso en este aplicativo de mi pensión digital que les estaba platicando, sale una pre-resolución, donde le dicen, le ofertan a lo que él tiene derecho, y conforme a esta pre-resolución dice, sí estoy de acuerdo, y sale el monto de las arcas del instituto. En este caso, como es una ley 97, se emite un monto constitutivo que ya sale de las arcas del instituto, y la cuenta individual se queda, de alguna manera tiene movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya el instituto ya no tiene otra razón más que hacer la recuperación, se le llama de la reserva matemática. ¿Qué quiere decir? Que igual al instituto le cobran por ese movimiento de salida de dinero y de entrada, por supuesto, también a la recuperación de esta reserva matemática le cobran un porcentaje, pero sí se puede hacer, pero es muy tardado. ¿Por qué? Porque se tendría que incorporar la cuenta individual, se tendría que recuperar el monto constitutivo, y pues la verdad es que se hacen muchos movimientos en un solo, con la emisión de la resolución se hace todo ese movimiento. Entonces,
sí es factible, pero tendría que solicitarlo por escrito a las subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y pues sí esperar aproximadamente de 6 meses para que podamos recuperar ese monto constitutivo que ya se emitió a alguna aseguradora, a la FORE. Una vez que se presenta en la subdelegación y firma, ya que está firmada autógrafamente, ¿ahí ya no hay reversa o también se puede? En ese momento, o sea, si dice, bueno, ya firmé, pero en ese momento digo, no, mejor no, entonces todavía hay una posibilidad porque nosotros internamente hacemos otro movimiento de notificación. Incluso vamos con una nómina adelantada. Entonces, si está dentro de ese momento que se puede arrepentir, sí hay cosas que hacer. Pero si ya se le notificó, él ya aceptó, ya firmó y ya se llevó su resolución, evidentemente ya lo que seguiría, como usted dice, que a lo mejor ya después, no, pues me arrepiento, ya no quiero pensionarme con ley 97, lo que sea, entonces sí podría ser la recuperación de la reserva matemática. Son casos excepcionales, pero tendría que hacerlo por escrito y nosotros hacer toda la gestión para recuperar todo ese monto constitutivo emitido el instituto a la FORE o a la aseguradora según sea el caso, para recuperar y pues también restablecer la cuenta individual. Muy bien, muchas gracias. Y la última es una duda. En una de las láminas, ya casi de las últimas, se mencionó, nos mostraron la pensión mínima con ley 73/2022 es 5,258. Y luego dice 1973, o sea, las dos dicen 1973, pero usted mencionó que la mínima con ley 1990, esa. Y ahí la segunda dice 5,836, dice ley 73, pero usted mencionó que esta era ley 97, esta es la pensión mínima, ley 97. ¿Es un error o está bien así? Las dos son ley 73, ¿y cuál es la diferencia? Así es, las dos son correctas. Lo que vemos aquí es que en las pensiones de ley 73 hay un incremento del 11 transitorio, así le llamamos, de todas las pensiones de cesantía y vejez, de las pensiones de ley 73. Aparte del cálculo de la pensión, se les otorga el 11% más a las pensiones, por eso queda de 5,836.52. Igual las pensiones, por ejemplo, de invalidez, que ya la persona tiene los 60 años, también le apremia este beneficio del 11% a su pensión, de aumento a su pensión. Entonces, este es el aumento de 5,836.52. No, pero es ley 73. Son correctas. Sí. Solamente para ley 73. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Cerramos ahorita con la doctora María Ascensión y Carlos Agustín, enseguida damos el uso de la voz. Adelante, doctora. Sí, nada más estamos en términos reales. ¿Ustedes tienen conocimiento cuántas aseguradoras existen y ahorita que hayan participado en la compraventa de las rentas vitalicias? Son 4 aseguradoras las que están vigentes. Sí, es lo que sabía. Son las que existen Perdón, hasta este doctora. momento. Sí. Perdón, doctora. Para el público que está escuchando, ¿pueden decirnos cuáles son las 4 aseguradoras, por favor? Te las doy. Es Profuturo GNP, pensiones Banorte, pensiones BVA Bancomer y pensiones Sura. Muchas gracias. Doctora, ¿algún comentario adicional, María Ascensión? Bien, vamos a continuar. Carlos Agustín, adelante, por favor, su pregunta y abre el micrófono. Sí, buenos días. Si un trabajador está tramitando su pensión, la pregunta es, ¿puede utilizar la tarjeta de débito que tenga para su nómina? ¿O ustedes como institución, como IMSS, recomiendan o tienen algún convenio con algún banco en especial para que ahí pueda abrir su cuenta
y que le sirva para el trámite de la pensión. Sí. Buenos días, doctor. Es importante que los asegurados, futuros pensionados, sepan que pueden presentar su cuenta de débito en cualquier banco, en cualquiera de los bancos que están vigentes en nuestro país. ¿Por qué? Y debe de ser de débito porque a veces acuden y les aperturan una cuenta de crédito y esa le va a generar intereses que son directamente por parte de la institución bancaria. Entonces debe de ser de débito. Si el asegurado ya cuenta con una, en esa se le puede depositar. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Adelante, médico Jorge Díaz Galindo, por favor. Gracias. Primero, agradecer muchísimo al equipo de prestaciones económicas por su tiempo que nos permite ver la visión oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, y disculpen la sencillez de mi pregunta, pero es un tema que está ahorita en medios de comunicación, que ya está inclusive en un exhorto en la Cámara de Diputados por parte de la diputada Ana Lilia Herrera para que se ponga de acuerdo la institución de seguridad social con respecto a las UMAS. Este tema tan escabroso que ha impactado ya las pensiones de los trabajadores del apartado B. Mi pregunta concreta es, ustedes por su experiencia, ¿qué han escuchado? ¿Este asunto de los UMAS impactará, se tiene previsto, los han informado ustedes si se van a aplicar también a las pensiones IMSS, es decir, a los trabajadores del apartado A? Gracias por su respuesta. Y muchas gracias otra vez, maestra Argelia, y a todo el equipo y a todos los jóvenes abogados. Gracias. Sí, doctor. Pues a nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social no nos ha afectado este tema de las sumas, al contrario, ¿no? Lo que les comentaba, bueno, les comento, es que para nosotros este año se vieron muy beneficiosas las pensiones, incluso de ley 73, que el año pasado estaba la mínima garantizada en 4,310, con una UMA de 89,62. Entonces, este año en el Instituto Mexicano de Seguro Social, la UMA quedó en 26,22, bueno, quedó así la UMA, y la pensión mínima garantizada de referente a la modificación de esta UMA quedó de lo que les comentábamos hace un ratito, de 5,836. Entonces, la verdad es que mejoró bastante aquí en el Instituto Mexicano de Seguro Social con la modificación de las sumas. No sé si respondía a su pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, adelante, Alejandro, por favor. El problema aquí no es la pensión mínima, porque esa efectivamente por abajo pues es las cantidades que nos dijeron. El problema es la pensión máxima, que seguramente se refiere el doctor, porque el tope para recibir la pensión, el tope máximo es de 25 UMAS y anteriormente era 25 salarios mínimos. Esa debe ser la pregunta. Hay una diferencia muy grande entre estas dos cantidades. ¿Y qué pasa si yo coticé desde 97 a 25 UMAS, perdón, a 25 salarios mínimos, y ahora me pagan sobre 25 UMAS? ¿La diferencia de lo que pagué me lo van a devolver o cuál es ahí la tesitura? Yo creo que con base a eso se refería el doctor. En el ISSSTE vemos que también se está topando a 10 UMAS en vez de 10 salarios mínimos. Ya hay ahí algunos precedentes de amparos o de actos jurídicos que se están poniendo en contra de esta determinación. Yo creo que por ahí va la pregunta y si es así, pues yo me sumo a la misma. Pues sí, recordemos que, por ejemplo, en ley 73, el cálculo de la pensión garantizada sigue siendo con el salario mínimo vigente. Entonces es por eso que no se afectó tanto. En las pensiones de ley 73, lo que les comentaba hace un ratito. No, pero el tope en ley 73 también es 25 UMAS ya. Ok, sí, pero le comento, el cálculo de la pensión garantizada, no de la pensión de cada prospecto de pensión, sino de la pensión garantizada que autorizan para este año, sí se hace con base al salario mínimo vigente. En efecto, los prospectos de pensión con ley 73 sí se siguen calculando con UMAS. Sí, o sea, la pensión garantizada, esa no hay problema.
Otra vez, pensiones arriba de 25, o sea, si yo coticé siempre arriba de 25 salarios mínimos, mi pensión me lo van a ajustar a 25 UMAS, que es mucho menos. Esa es la pregunta. Bueno, Alejandro, aquí Así es. es Se un sigue tema, calculando con los demás. es un tema ya jurisprudencial en el que pues muchos podemos no estar de acuerdo. Yo me sumo a esa idea que no estoy de acuerdo y que se hace una indebida aplicación de la norma, porque de verdad que esto de los 10 salarios mínimos tuvo un momento determinado, pero ahora pues sabemos que están cotizándose con un salario de 25 salarios, pero bueno, esto no es un tema que yo creo que compete al área de prestaciones económicas, sino es un tema jurisprudencial. Y siguiendo en esa pregunta, yo quisiera hacer esta reflexión. Si una persona solicita el trámite de pensión, hasta ahorita no le están ustedes por sistema limitando el tope, ¿verdad? Es así, y entiendo que solo que interpongo en medio de defensa es donde a través de la Junta, o no sé si ya desde el recurso de inconformidad, ustedes ya limitan el tope. Esa sería la pregunta. Sí, únicamente, bueno, lo que me comentas son el salario top, bueno, las pensiones topadas 25 UMAS. No sé, obviamente sale precisamente como les comentaba hace un ratito en la preresolución de pensión, ahí sale el cálculo, sale cómo se está considerando para el otorgamiento y en ese momento ellos pueden desistir o no desistir del trámite. Elegir ley 73 o elegir ley 97 según les convenga. Sí, voy a plantearlo en un caso. Vamos a suponer que una persona, de acuerdo a sus cálculos con ley del 73, le sale 50,000 pesos por dar una cantidad y con base en la ley vigente le salen 10,000 pesos. Obviamente, pues la elección que le beneficia más es la ley del 73. Y con base en esto, si ustedes en el momento que están recibiendo la solicitud de pensión limitan en automático a el tema jurisprudencial que acabamos de citar de este importe de 10 salarios mínimos. ¿Ustedes así lo están manejando o dan los 50,000 pesos que fue el cálculo sin el tope? Sí se ajusta en automático el tope de la pensión. Pues no ha sido la instrucción, entendería, ¿verdad? No ha sido el manejo a nivel nacional y creo que lo hemos visto que se siguen dando, ¿verdad? Porque entiendo que desde un principio, cuando empezó el tema jurisprudencial, los directores del IMSS hasta ahorita han sido enfáticos en que no van a aplicar estas jurisprudencias que ha emitido la segunda sala de la Suprema Corte. Entonces, pues sería contravenir esta disposición, entendería yo. No sé si quieran comentar sobre eso. Actualmente se sigue dando a elegir, no se les dice que elijan en ley 97, doctor. Si le conviene ley 73, en todo momento se le está dando esa potestad, claro que sí. No, estoy de acuerdo en la elección, pero ya el trabajador, el asegurado, elige la ley del 73. No, eso no hay duda, ¿verdad? Pero el tema es si el asegurado dice, oye, en vez de 50,000 pesos me tocan 57,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque los 57,000 pesos no me estaban reconociendo periodos que tuve antes del 82 y de acuerdo al sistema de la base de datos que tiene el instituto, a mí me deben dar 57,000 pesos. Este asegurado dice, bueno, yo me inconformo o interpongo un juicio laboral y resulta que el instituto dice, bueno, ahora como ya estás ejercitando un medio de control, bien en sede administrativa a través de un recurso de inconformidad o bien en sede jurisdiccional a través de la Junta o en tribunal laboral, dicen, pues vamos a aplicarte la jurisprudencia y lejos de restarle o beneficiarle los 57,000 pesos que aspiraba el asegurado, ahora resulta que le van a dar un importe menor a 30,000 pesos.
Y concluyo mi pregunta. Ustedes, cuando viene la resolución del otorgamiento de pensión, siendo que el importe es de 50,000 pesos que les da, ¿lo limitan a 30,000 pesos aplicando ya la jurisprudencia? A ver. Aquí actualmente en el instituto, si hay una pensión tope, por ejemplo, de 72,000 pesos, que fue la más alta que vi, que se ajusta inmediatamente a la hora del otorgamiento, pero no nos limita. Y esa parte de las semanas reconocidas o que faltaban por reconocer a la hora de hacer el trámite de la pensión, que nosotros aquí internamente le llamamos modificaciones a la pensión, en efecto, puede estar cotizando o hablando en el tema del asegurado o del prospecto de pensión, que al momento de suscribir su trámite se pensionó con 1,200 semanas, con un salario promedio, no sé, de 1,200, por decir algo, y quedó una pensión de 35,000 pesos, ¿no? No es a lo mejor su tope, y posteriormente el reconocimiento de la semana, si rebasa ese tope, pues por supuesto se ajusta, pero no quiere decir que le esté afectando al reconocimiento de la semana. Si rebasa, entonces pues sí, se ajusta a la garantizada. Muchas gracias. A la topada, perdón, a la pensión topada. Ajá. Sí, adelante, no sé si quisiera alguien hacer alguna otra pregunta. Mientras hay una decisión, yo nada más comento, estamos teniendo resoluciones de otorgamiento de pensión en el caso de invalidez. Acá tenemos algunos casos donde cuando el asegurado va a recibir su pensión de invalidez, sabemos que debe de elegir el régimen entre ley del 73 y ley del 97. No fue el caso de haber elegido el trámite de la pensión con ley del 73, le hubiera tocado una pensión cercana a 40,000 pesos, pero en automático el instituto asignó ley del 97 y le da un importe de 18,000 pesos. ¿Esta práctica para ustedes es indebida por parte de la autoridad? En este caso de las pensiones de invalidez, cuando se dictaminó al trabajador con una incapacidad temporal o provisional, según sea el caso, si fue de riesgo de trabajo o por enfermedad general, todas las pensiones se pagan con ley 97 porque es la ley vigente. No obstante, esto es temporal porque es una incapacidad temporal o parcial y se paga incluso al 35% únicamente, porque se puede decir que el asegurado sigue de incapacidad, pero no se le está remitiendo de incapacidad a incapacidad porque a lo mejor su padecimiento va a durar más de las 52 semanas que están autorizadas para otorgar la incapacidad. Entonces los envían a los servicios de salud en el trabajo, les hacen una valoración y pues si su padecimiento va a tardar más de estos 52 semanas de incapacidad, se les otorga una pensión que se le llama provisional en el ramo de riesgo de trabajo o temporal en el ramo de invalidez. Entonces todas estas pensiones, conforme a la ley del Seguro Social, artículo 58, todas se pagan por ley 97, siempre y cuando sean temporales. Cuando estos asegurados se revaloran, por lo regular cada 2 años o a los 2 años, y el médico determina que el trabajador ya no va a restablecer al 100% de su padecimiento y lo dictamina con un carácter definitivo, entonces la pensión se convierte ya en un carácter definitivo y entonces arroja el documento de elección de régimen, lo que les comentaba hace un ratito con las pensiones de cesantía y vejez, que si este asegurado, que también cotizó por ambas leyes, elige ya y tiene derecho con ley 73, por supuesto que le va a corresponder más pensión, porque ya es un carácter definitivo, y esta pensión de invalidez ya no es compatible ni con ninguna de cesantía y con ninguna de vejez, motivo por el cual es el incremento prácticamente, y si este asegurado tiene ya desde invalidez y ya tiene los 60 años, también le vamos a dar el beneficio del 11% para el incremento de su pensión, porque él ya no va a tener derecho a una cesantía o una vejez. Bien, muchas gracias. Adelante, Carmelita. Carmen González Guerra, levantaste la mano. Bien,
Pues si no hay alguna inquietud o algún otro comentario, sé que María del Carmen González Guerra levantó la mano, pero no activa su micrófono. Entonces, si hubiera alguna otra persona que quisiera comentar. No se te escucha, Carmita, ¿quieres hablar? Ahí está. Sí, sí, es que lo que pasa es que se me desactivó. Si una persona, las semanas cotizadas no coinciden con una constancia de semanas cotizadas. O sea, yo tengo la constancia de semanas cotizadas donde dice que tiene 1,500 semanas cotizadas. Ahora de que llega la resolución de pensión, el Seguro Social le está considerando solamente 1,300 semanas cotizadas. O sea, hay una diferencia en el cálculo de la resolución y con la constancia que tiene uno de semanas cotizadas. Para no irse a recurso de inconformidad, ¿hay otra manera de hacer la aclaración de esas semanas cotizadas? Actualmente, bueno, les voy a platicar que actualmente ya tiene que ser directamente el recurso de inconformidad. Anteriormente al 17 de noviembre del 2021, efectivamente también el sistema tenía esa disyuntiva porque efectivamente los asegurados por línea sacaban lo que era la famosa constancia de semanas cotizadas o lo que le llaman constancia CISEC, y en el enlace que hacía el aplicativo de Mi Pensión Digital para el otorgamiento de las pensiones de cesantía y vejez tenía un enlace interno con otro sistema, motivo por el cual había una diferencia en semanas, en efecto, como ustedes bien lo comentan. Y anteriormente con un escrito que el asegurado manifestara no estar de acuerdo, ingresándolo en la subdelegación correspondiente, se remitía a hacer la modificación de esta pensión. ¿Y qué es lo que deriva? Que el asegurado o el prospecto de pensión puede quedar su pensión en curso de pago, como se le llama, acepto pensionarme con 1,300 semanas, por decir de alguna manera, ingreso mi recurso de inconformidad, se hace la aclaración con los servicios de afiliación y vigencia para que nos ratifiquen las 1,578 semanas que tienen o que ustedes están reclamando o que el asegurado está reclamando. Si afiliación vigencia dice sí tiene 1,578 semanas, entonces emite un certificado interno a los departamentos de pensiones para que estos hagan la modificación, se emite una nueva resolución, esta resolución evidentemente se afecta internamente a los sistemas, se le otorga una nueva resolución que modifica a la primera, y por supuesto que si se pensionó, por ejemplo, en noviembre del año pasado y me estuvieron pagando una pensión de 15,000 pesos, pero yo en realidad tuve derecho a una pensión de 17,000 por esa diferencia de semanas, entonces le vamos a pagar la diferencia a partir de la fecha del inicio de la pensión. Actualmente les comento una modificación el 16 de noviembre del 2021 a los sistemas de pensiones, bueno, a los sistemas de enlace de afiliación vigencia con pensiones. Entonces, al día de hoy sí ya tenemos la misma información que tiene la constancia CISEC que los asegurados emiten o rescatan de la plataforma digital, es la misma que enlaza al momento de hacer su trámite mediante el aplicativo de Mi Pensión Digital. Entonces, empatan la información, ya en esa parte se subsanó. Y en algunos casos que tienen alguna problemática, no sé, o no problemática, sino alguna aclaración, ya sea por nombre, por CUR, por alguna otra incidencia, entonces el sistema inmediatamente nos arroja un oficio de desechamiento donde nos informa que el asegurado tiene que acudir a las ventanillas de afiliación y vigencia para hacer la aclaración correspondiente. O que no se le, por lo regular eso de las semanas cotizadas ya no, a partir del 16 de noviembre del 2021, ya no tenemos esa discrepancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos, Gerardo, con tu pregunta. También Pati quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Gerardo. Muchas gracias. Siguiendo con la pregunta anterior de Carmen, yo conozco un concepto que le han llamado invasión de cuentas.
Esto es que el asegurado periódicamente sacaba su constancia y tenía 1,500 semanas y ya en un siguiente periodo ya nada más tenía 1,200 o 1,300. Y estamos hablando de un periodo de 3, 4, 5, 6 meses. Yo preguntando aquí en esos asegurados afectados me mencionaban ese tema, invasión de cuentas, que creo que quitaban semanas y se las ponían a otros asegurados. En pocas palabras, se conocía como venta de semanas. Es diferente el trámite de la aclaración que se tenga que hacer en estos casos específicos, o también habría que hacerlo, como usted lo acaba de mencionar, por medio del recurso de inconformidad. Y si el asegurado no tiene la forma de demostrar cuáles fueron las semanas o en qué periodos fueron que se las disminuyeron, ¿cuál sería la forma de probar que sí las trabajó, que sí las tenía? Gracias. Ok, pues bueno, nada más sí comentarle que, por ejemplo, si una persona, un prospecto de pensión tiene algún problema de invasión de cuentas o 2 números de seguridad social o el CURP indebido, otro tipo de incidencias, el aplicativo, bueno, la pensión no se va a poder otorgar. En ese sentido, no se otorga porque no tenemos cómo comprobar que es esa persona, o a lo mejor es José Francisco y en el sistema nada más está como Francisco, o es Javier Francisco y nada más tiene Francisco. Todo ese tipo de incidencias no permiten a los sistemas porque también estamos enlazados con el del CURP, con la RENAPO, entonces no nos permite autentificar todos los enlaces, entonces no se otorga la pensión. Sin embargo, sí tendrían que acudir a los servicios de afiliación y vigencia para hacer, antes del trámite de la pensión, la aclaración correspondiente. Y, ¿sí? Muchas gracias. Sí, Gracias. adelante. Cerramos Si entonces. hace una pregunta. Sí, gracias. Cerramos entonces con Pati. Adelante, Pati, por favor. Sí, gracias, buen día. Yo tengo 2 preguntas. Una, ¿cuánto tiempo está tardando la portabilidad de semanas de los trabajadores beneficiarios de ISSSTE que van a traer semanas a Seguro Social? ¿Cuánto tiempo está tardando actualmente el trámite? Actualmente, con esta modificación que se hizo a los sistemas, si ya tiene la portabilidad de semanas, se va a aclaración de los servicios de afiliación y vigencia. Normativamente tendríamos 72 horas para que nos lo resolvieran y ellos nos certificaran que efectivamente el trabajador o el prospecto de pensión cuenta con la portabilidad de semanas, insisto. ¿72 horas? Ajá. Actualmente ya los aplicativos ya están enlazados. Okay. Entonces, si él en su momento hizo la portabilidad, en automático a los servicios de afiliación y vigencia ya les aparece esa portabilidad. Entonces, a la hora de suscribir el trámite de la pensión, a nosotros nos manda ese mensaje de que requiere aclaración de portabilidad de semanas. Los servicios de afiliación y vigencia son los que nos aclaran si tiene la portabilidad o no. Okay. En materia nosotros tenemos, bueno, ellos tienen 72 horas para resolver a los servicios de pensiones si tiene la portabilidad de semanas o no. Ok, y ya aplicando la portabilidad, de inmediato se puede iniciar el trámite de la pensión. Así es, se continúa el trámite, como les comentaba hace un ratito, todas las pensiones de cesantía y vejez se otorgan el trámite a las 24 horas posteriores a hacer la solicitud. Ok, gracias. Y mi segunda pregunta, bueno, recientemente tengo a la mano un caso en donde el importe de la Afore que se observa de su SAR del 92 y que es lo que la persona va a disponer de su cuenta individual, hago algún cálculo y está con una cantidad superior a lo que yo determinaría que está casi por el triple del importe que yo le calculo al trabajador. Ahí está en la Afore, ahí está en su cuenta individual. La pregunta es, cuando el trabajador haga la solicitud de esa devolución, ¿qué riesgo existe de que pueda llegar a decir, hay un error y ese monto que está ahí no le corresponde? Yo más o menos le determino que deben de ser como 250,000 pesos y el monto está cerca de 700,000 pesos. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué riesgo hay
de que el trabajador sí haga su trámite de pedir esa devolución y que se vaya a decir, o sea, no, este monto que está aquí no le corresponde. Sí, por supuesto, si a la hora de hacer el trámite de pensión, tuviera, me imagino que a lo mejor una invasión de cuenta, que a lo mejor la cuenta de otro trabajador, posiblemente a lo mejor actualmente alcanza una pensión de cierta cantidad de importe, 30,000, ¿no? Pero si luego ese trabajador se da cuenta y dice, oye, ¿qué crees que fulanito está pensionado con mi cuenta individual y esto me corresponde? Y se hace la separación de cuentas, entonces se le disminuyen las semanas al trabajador que se le otorgó la pensión, se le hace el cálculo correcto y por supuesto tendría que devolver lo que no le corresponde. Ok. Muchas gracias. Bien. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer al médico Jorge Díaz Galindo, quien fue el intermediario para podernos acercar con ustedes. Y desde luego, también en segundo término, quiero ponernos a disposición en Foro Seguridad Social con ustedes. Como ven, somos un equipo interdisciplinario y en algún momento, si ustedes sí lo consideran, podemos hacer alguna sesión con ustedes a efecto de participar y aclarar dudas. Creo que nos enriquece a todos en este tenor el tema pensionario y el tema de seguridad social. Pues agradezco a la maestra Argelia Mendoza Rodríguez, titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación IMSS Poniente del Estado de México, así como a la licenciada Elizabeth Mejía González, jefa del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas de la misma delegación, así como el personal que está en esta área. De verdad, mi reconocimiento, mi agradecimiento, y les pediría, por favor, quienes puedan prender cámara, podemos extenderles un aplauso por su destacada participación. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho el tiempo que nos dedicaron y les reitero que ojalá que podamos, a través del doctor, del médico, poder intercambiar posturas. Creo que nos enriquece a todos en esta parte. Está ahora conectándose la doctora María Ascensión, abriendo su cámara. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene diversas obras publicadas. Aquí vieron también pues al actuario Alejandro Turner, que en su momento fue director de Pensioniste, por citar algunas personas. Y bueno, habemos más personas. Estuvo también el maestro Gerardo Martínez, él está en Guadalajara. Hay diversas personas de distintas partes del país y todos unidos en un solo tema de pensiones. Así que está la invitación, maestra, licenciada y personal de prestaciones, a que podamos unirnos en alguna otra charla, quizás más interna, para efecto de discutir algunos temas. Por mi parte, les reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento y pues bonito día para ustedes también. No sé si quisieran cerrar con algunas palabras finales. Gracias, doctor Francisco. También agradecerle al doctor Díaz Galindo, quien con la autorización también nosotros de parte de nuestra titular, la doctora Miralda Aguilar Patraca, es posible hacer este acercamiento con ustedes. Claro que sí, estamos a la orden para en futuras reuniones que soliciten, con mucho gusto. Creo que la meta y la idea que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, la visión, es acercar los trámites a los asegurados con transparencia y con claridad. Sí se percibe mucha preocupación, pero afortunadamente en el IMSS estamos beneficiados con esta reforma y pues vamos a seguir trabajando para mejorar y acercar estos trámites a nuestros asegurados. Agradecerle a la licenciada Elizabeth Mejía y a todo el equipo de supervisión, quienes están al tanto de todo el otorgamiento de las prestaciones económicas, y pues quedamos a sus órdenes. Un abrazo, buen día. Muchas gracias. Así lo hacemos, les buscamos entonces. Excelente día y un aplauso para ustedes, porque hacen una labor social también. Enhorabuena. Cierro entonces cámaras y estamos en contacto. Muchísimas gracias.